Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. La fotografía es capturar la esencia de un instante con el ojo humano que mira por una lente. Y nuestro invitado de hoy es reconocido por su ojo agudo y su habilidad para encontrar belleza en lo cotidiano. Ha trabajado en una variedad de proyectos que van desde retratos íntimos hasta paisajes impresionantes. Sus fotografías cuentan historias y evocan emociones profundas. Hablamos de Eric Sánchez, fotógrafo cuyo trabajo ha sido exhibido en museos, auditorios y revistas a nivel nacional e internacional. Con una capacidad extraordinaria para también capturar el universo de la política y el arte, Eric Sánchez nos comparte esta noche las diversas maneras de cómo se relaciona con su profesión desde la forma en que piensa y argumenta la vida. Aquí la conversación de esta noche, con la fogata encendida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tenemos encendida la fogata para invitarte a que pases a esta conversación con Eric Sánchez. Eric Sánchez, fotógrafo y bailarín, dice tu currículum. Ex bailarín. Ex bailarín. Bueno, ya platicaremos por qué ex bailarín y bueno, fotógrafo, sí. Yo quisiera comenzar con una aseveración que hace el crítico francés Roland Barthes, que dice que la fotografía es un presente absoluto. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. ¿Por qué? Finalmente, creo yo que una fotografía, pues también lo manejan otros autores como un momento captado y que perdura en la eternidad. Entonces creo que cada que observamos una fotografía, pues es en la época en la que lo estamos viendo, ¿no? En el presente. Sí nos remite a muchas cosas, emociones, a un viaje en el tiempo por diferentes lugares, pero finalmente es en el momento en el que la estamos observando. Dicen que no hay mirada cero, que al abrir los ojos interpretamos y al mirar a través del objetivo de una cámara, un fotógrafo interpreta el mundo. Definitivamente. Interpreta su realidad. Justamente es algo que me he percatado en el paso del tiempo, de los años, sobre todo fotografiando danza o teatro. Me preguntan, ¿qué te pareció la obra? Y siempre lo primero que siento y que pienso es que a través de la lente vemos otra obra, vemos otra realidad. Usamos diferentes objetivos que nos pueden acercar mucho más que un simple espectador, o podemos abrir nuestro encuadre y ver, pues, inclusive las espaldas de los espectadores. Entonces, siempre la interpretación de una obra o lo que nos da una cámara siempre puede ser una realidad distinta a la de un espectador que no tiene esta herramienta. Es un viaje, sí, es un viaje como fotógrafo, siempre poderte acercar, poder seguir la mirada, cosa que a lo mejor en la vida real un fotógrafo cotidianamente no hace, como ahorita tú y yo charlando. A lo mejor a través de la cámara puedo yo observar, sin que tú me veas, alrededor de ti. Claro. Alguna vez vi un documental del fotógrafo de guerra de James Natchway, que seguramente lo has visto. Es un fotógrafo absolutamente silencioso, no habla, ¿no? Y no sé si tenga que ver con esto que estás precisamente diciendo, con la manera en que se acerca el fotógrafo a la realidad. Seguramente sí, también algunas reflexiones que me ha dejado este oficio de fotógrafo es, pues a lo mejor ir hablando menos y fotografiando más. Pienso que a lo mejor mi lenguaje en algún momento fue la danza, mi expresión fue a través de la danza, y ahora pues mi lenguaje son las fotos.
Me pasa que a veces quiero incluir textos en fotografías, en las redes sociales poner historias, narrar un poquito el momento, y se me complica un poco pues regresar a ese espacio o a ese momento en el cual tomé la foto. Entonces, como que más bien decido pues, que mi lenguaje es la imagen y que se interprete sin palabras, sin mis palabras, sino nada más lo que estás viendo y interpretarlo. Hubo un momento que hice unas prácticas de video, también anexé o junté la misma imagen en foto fija y el mismo momento en video, algunos segundos, y también es una narrativa muy interesante poder ver una imagen fija, sí, bueno, pasó esto, y luego inmediatamente ver el video y ves movimientos de miradas, movimientos de planos, y pues se me hizo también un ejercicio muy interesante, ¿no? Te lo preguntaría de manera general y después quizás la misma pregunta de manera muy particular. Un fotógrafo, así en general, ¿qué busca a través de la lente? Pues no sé, seguramente cada quien tiene una meta en la vida. Yo también, después de todo esto, de reflexionar de mi trabajo y de experiencias sobre la foto, pienso que a lo mejor yo me dedico a la fotografía como un mundo que no viví en mis primeros años de vida. Mis primeros años de vida los tomo a lo mejor del año 0 a los 20, 22, que decido independizarme de mi familia y decido perseguir un sueño, ¿no? Que era la actuación. A partir de, a lo mejor de esas experiencias que tuve de los 20 años, que fue una familia tradicional, en una ciudad tradicional, en unas escuelas tradicionales, de repente me enfrento a una vida muy distinta donde pues, ya no estoy con mi familia, ya no estoy en el núcleo de mi familia, ya no tengo el apoyo económico de mi familia, estamos muy a la distancia en cuanto a kilómetros, distancia geográfica. Entonces empiezo yo a conocer una parte del mundo que no viví en estos primeros 20 años. Entonces empiezo a conocer lo que es el mundo real y conozco lugares, personas, convivo mucho más con la gente y eso a lo mejor me cautiva como creativo, ¿no? O como para iniciar esta nueva carrera. Claro, yo creo que ya hay una complementariedad entre la pregunta que te decía, en lo general, ¿qué busca un fotógrafo? Y la segunda que te decía que ya era más bien particular, ¿qué buscas tú, ¿no? A través de la lente? Y bueno, ya nos has comentado algo al respecto, de acuerdo a esta búsqueda personal, un poco como en retroactivo, ¿no? Como lo acabas de mencionar, desde partiendo quizás de la infancia. Y después, bueno, una pregunta intermedia. ¿Cuándo te puedes considerar fotógrafo? Porque, bueno, podemos pensar que hoy día hay escuelas, hay licenciaturas y puedes tener colgado ¿cómo se llama? Un título, licenciado en fotografía o qué sé yo. Pero me parece que la fotografía también es un oficio. Y en todo caso, ¿cuándo uno puede decir, soy fotógrafo? Pues no lo sé. A lo mejor pues, puede tener diferentes explicaciones o interpretaciones el ser fotógrafo con un celular o una cámara. Yo pienso que la fotografía pues, la traemos genética. Pienso que a lo mejor nacimos siendo fotógrafos o más bien crecimos siendo fotógrafos. ¿Por qué? Porque en nuestras casas nos tomaron fotos, vimos fotos en las paredes, a lo mejor ya más adelante tomamos fotos con celulares o con cámaras instantáneas o lo que hubiera en nuestra casa. Entonces pienso que genéticamente traemos ya una idea o la fotografía, ¿no? En blanco y negro de nuestros abuelos o de las bodas de nuestros papás. Entonces finalmente creo que ya traemos esa información pues ahora sí que en nuestra sangre y ya nada más a lo mejor hay quien la desarrolla prácticamente y hay quien
la vive en la cotidianidad, ¿no? Hay mucha gente que dice, ay, mira eso, mira esa situación, ¿no te gustaría tomarle una foto? Y ellos no son fotógrafos, pero ven las imágenes, ¿no? Ven las escenas. Y a diferencia de nosotros los fotógrafos, bueno, pues ya las capturamos, las captamos o a veces las dejamos pasar. Eric, no sé, a ver, no sé, tus preguntas y mis respuestas a lo mejor no siempre coinciden. No, digo, no se trata exactamente de necesariamente coincida, sino se trata de charlar y dialogar, ¿no? Que eso creo que es lo importante de este programa de La Fogata. Y vamos a tener que hacer una pausa, una primera pausa. Regresando, me gustaría hablar de bueno, dónde naciste y cómo va siendo el proceso de crecimiento tuyo para tomar ciertas decisiones naturales y normales en la vida, como todos y como cualquier persona. Y más adelante que hablemos de temas como el fotoperiodismo, a partir de la actividad que tú has ido desarrollando. ¿Te parece? Bien, perfecto. Hacemos una pausa. Por favor, no le cambien. Estamos aquí en La Fogata con Eric Sánchez, fotógrafo. Regresamos a La Fogata, estamos conversando con Eric Sánchez, fotógrafo. Eric, ¿dónde naciste? ¿Aquí en Morelia? No, yo nací en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. En 1972. Viví hasta los 22 años en la Ciudad de México. Después me fui a vivir a Querétaro, 7 años. Ahí en Querétaro estudié la carrera de danza. Okay. Y después de Querétaro me fui un año a Puerto Vallarta. Y ya después llegué aquí a Michoacán y ya tengo 21 años en Michoacán. Somos paisanos de nacimiento de la Ciudad de México, lo que fue en algún momento el Distrito Federal. Y además nacimos el mismo año. Aunque parece mucho más joven que yo, claro, ¿verdad? Pero viceversa. ¿De qué zona de la Ciudad de México? ¿Dónde creciste? Crecí en el sur de la Ciudad de México. Ahí estaban las escuelas, mi familia también era del sur. Y ya más adelantito, ya como a los 18 años, ya me fui como al poniente, como por ahí por Observatorio. Okay. Ahí era donde me empecé a trabajar en un videoclub, de esos que rentan películas. Y ahí trabajé como 4 años viendo películas todos los días. Me aventaba como 4 o 5 películas. Diarias. Sí. Ahí justamente fue donde empieza mi inquietud por la actuación. Ok. No por el cine necesariamente, más bien por la actuación. Te lo comento porque Quentin Tarantino, el director de cine, trabajó en un videoclub y a partir de ahí le generó su idea de hacer cine, ¿no? Justamente fueron esas mismas épocas de Perros de Reserva, de... ¿Qué otra tiene Tarantino? De Pulp Fiction. Pulp Fiction, sí. Sí era la actuación en cine, era lo que yo buscaba, actuación en cine. Alguna vez también después Robert Rodríguez estuvo en México filmando El Mariachi. El Mariachi 1, ¿no? Porque después hicieron el segundo con Antonio Banderas. Ajá. El 1 es fabuloso. Y luego con Antonio Banderas, exactamente, creo que en esa de Antonio Banderas fue cuando supe que la locación estaba cerca de Querétaro, una de las locaciones. Okay. Y dije, voy a actuar y voy a presentarme ahí, yo tengo que salir en esa película. Y no encontré la locación. Estaba por ahí por Tequisquiapan, me parece que ahí estuvieron grabando algunas escenas. Pero bueno, ese fue como mi primer intento por ser actor, por estar en las artes escénicas. Antes de eso, me gustaría hablar un poco de tu infancia. ¿Cómo te recuerdas de niño? ¿Qué hacías? ¿Con qué soñabas cuando fueras adulto? No sé, tal vez, bueno, sí me desarrollé mucho tiempo en el deporte, jugué fútbol americano, me fue bastante bien. No creí que me fuera a ir tan bien en el fútbol americano, pero afortunadamente tuve buenas experiencias. Empecé pues de la nada, a los 7, 8 años, y de repente ya era yo medio como estrella. ¿Qué posición? De fútbol, de quarterback. Ya. Fue casi como que mi clímax como jugador. Pero de repente en una jugada, en un partido, lesionan al corredor al que le entrego la bola, justo cuando le entrego el balón,
se oye ahí un crack terrible del hombro. Y fue cuando dije, no, ya no quiero jugar fútbol americano. O sea, eso te impresionó. Eso me impresionó como... y desde ahí ya mi desempeño como jugador fue bajando y después de 2 años acabé saliéndome. Los coaches me insistieron. O sea, sí podía haber tenido una buena carrera. Todavía lo pienso, digo, si yo hubiera seguido, quizás hubiera llegado lejos en el fútbol americano. ¿En qué equipo jugabas? Águilas, se llamaban las Águilas en Villacuapa. Ya. Águilas Azules, jugábamos contra los Vaqueritos, contra los Bucaneros, contra los Frailes. Pero bueno, fue una buena época como deportista. Y entonces, ya posteriormente, dices adiós al fútbol, o al deporte en general o solo al fútbol americano. El fútbol americano. Y de ahí nace entonces la opción B, por así decirlo. ¿O nunca lo habías visto como una opción al fútbol americano? De vida. ¿El de qué? Como una opción de vida, ¿no? No, nada más era como un pasatiempo, un hobby, pero sí entrenábamos 6 días. A la par, también recuerdo en mi infancia que siempre conviví con la pintura. Mi mamá es pintora de óleo, de acuarela, de pastel, y digamos que ella siempre fue muy realista, naturalista, pintaba retratos, le llegaban con fotografías, quiero que me dibujes esta escena, que me pintes esta escena. Entonces, digamos que también el deporte y ver a mi mamá siempre pintando cuadros al óleo fue como parte de mis primeros años de vida. Tienes una formación de la mirada, porque me parece que para la fotografía hay que tener una formación visual o una cultura visual, no sé cómo llamarle, ¿cómo le llamamos? Para que no suene tampoco ni pedante, así. Pues un ejercicio visual. Un ejercicio visual, ¿no? Ajá, como trabajado, ¿no? Ajá. Claro, los sentidos se entrenan también. Sí, muy consciente. Sí, a mí me impactaba ver los cuadros de mi mamá. Yo decía, ¿cómo logra esa perfección en los rostros, en las manos, en los cuerpos que pinta? Y no lo voy a negar, pero intenté pintar, no me fue nada bien. Más bien a lo mejor mi estilo era más abstracto, surreal, grotesco. Y justamente en este intento por dibujar, empiezo con la fotografía. Ya, que también tengo un amigo que define, ¿no? la idea, él hace teatro, es director de teatro, pero también define lo que es tanto la puesta en escena, lo hemos hablado también desde la pintura, la fotografía, la importancia de la luz, entender los significados, los procesos. ¿Cómo es tu relación con la luz? Pienso que sí, es básica y justamente no me había percatado de la luz hasta que empiezo con la fotografía. Y bueno, pues siempre es un ejercicio cuando dialogo, cuando practico, cuando colaboro con alumnos, compañeros, porque también he sido, digamos que maestro de algunas personas. Siempre, sí, lo principal es mira de dónde viene la luz, dónde cae, qué es lo que está dibujando la luz sobre tu escena, sobre tu personaje, y analiza cómo le está influyendo esa luz y entonces ya busca cómo moverte o en dónde encuadrar. Entonces, para mí, en la escena, en el teatro, en la danza, también la luz es básica, ¿no? Siempre, cuando teníamos montajes, puestas en escena, pues siempre fue un descubrimiento, ¿no? Ya pararte por primera vez en un teatro, yo no me imaginé que hubiera tantas luces en un escenario por todos lados. Entonces, para los coreógrafos, pienso que es un súper ejercicio, una súper experiencia poder tener a un actor o a un bailarín en el escenario e iluminarlo, ¿no? Claro. Porque la iluminación, pues, es un lenguaje y con este lenguaje, pues, tienes que saber qué quieres decir de ese personaje, ¿no? Si lo vas a matar, si lo vas a hacer que nazca, si quieres una tragedia o quieres darle vida, no sé. Con la luz en diferentes direcciones, pues es tu elemento tan importante como
como la música, como el vestuario, como el mismo personaje para realizar un... Claro, qué importante entender esa parte. Y bueno, regresando a tu proceso de vida, el día que llegaste a tu casa dijiste, quiero ser actor, ¿qué te dijeron? Creo que ya no estaba en mi casa. Ah, ya vivías. Justamente fue así de, me salgo de mi casa, me voy a buscar algo y lo primero que busqué fue la actuación. Ajá. Entonces, pero sí, a lo mejor fue unos meses después que le dije a mi papá, voy a ser bailarín, voy a estudiar danza y pues sí, aprieta la mueca, ¿no? ¿Cómo? No era lo que yo esperaba, no sé, ¿no? Ajá. Pero no fue de apoyo ni fue de positiva su reacción. Ajá. Sin embargo, pues yo estaba en una búsqueda y tenía que encontrar lo cual, pues ahora sí que mi ruta como de lugar. Entonces, no sabía ni siquiera bailar en la vida real. O sea, en fiestas o... Eres de la Ciudad de México y regularmente sabes bailar cumbia. Sí. No, yo no. Yo no sabía bailar nada. Entonces, la danza fue también un choque contra una pared dura y gruesa que duró muchos años. Muchos años poder entender el cuerpo, poder entender de qué se trataba el género que estaba yo aprendiendo para poderme empezar a desenvolver, pues ya te digo, hasta el 4º año de carrera. ¿Dónde estudiaste? Estudié, afortunadamente, en el Colegio Nacional de Danza. Ya. El Colegio Nacional de Danza está en Querétaro y es la parte, bueno, era la escuela del Ballet Nacional de México, de la maestra Guillermina Bravo. Ellos estaban en la Ciudad de México y se descentralizan con políticas públicas de ese entonces, los llevan a Querétaro, les dan vivienda, les ponen la escuela, les dan el Teatro Corregidora, creo que se llama el Teatro Corregidora de Querétaro para sus temporadas y los mismos maestros, los mismos bailarines del ballet eran los que daban clases en la Escuela Nacional de Danza. Entonces estamos hablando de, bueno, porque hay muchas maneras de entender la danza, ¿no? Por ejemplo, danza clásica, danza contemporánea, por decir dos maneras de entenderla. Entonces, podríamos decir que eres bailarín clásico. Contemporáneo. Contemporáneo. Ok. ¿Y cuánto tiempo estuviste la carrera practicando? Me duró 3 años de bachillerato, que tuve que recursar el bachillerato 3 años, ajá, y 4 de licenciatura, o sea, fueron 7 años de carrera. Uh-huh. Y profesionalmente con el ballet bailé 3 años, o sea, desde el 5º, 6º y 7º año de carrera ya empecé a hacer mis prácticas con el Ballet Nacional, hasta que fui invitado, digamos que ya un poquito de lleno, ya en mi último año de carrera, al Ballet Nacional. Entonces ya teníamos temporadas, teníamos giras en Bellas Artes, internacionales, nacionales. Y justamente ahí, en esta profesionalización de mi ser, por así decirlo, en la danza es donde encuentro mi primer momento, mi primer logro artístico. Okay. Mi primer clímax como artista, bailando en una coreografía que era un montaje sobre Carmina Burana, y bailaba toda la compañía. Era una parte donde estábamos todos los varones en la parte de la taberna, y entonces era una parte súper fuerte, pues éramos 12 varones bailando al mismo tiempo en una cantina, por así decirlo, sí. En una taberna. Entonces, justamente después de ensayos y ensayos y ensayos, ahí en ese momento, esa parte de esa obra fue lo que yo considero mi primer logro artístico, profesional. Maravilloso. Y sí conozco, en algún momento tuve la oportunidad de tomar ahí unas clases de apreciación musical con un amigo que se llama Ignacio Vázquez, a quien le mando un saludo, y precisamente nos habló mucho de esta parte de la taberna de Carmina Burana, ¿no? Es una danza ahí muy fuerte, bueno, y también una música y un canto, ¿no? Uh-huh. A la vida y a todo lo demás. Y hablando de eso, pues salud. Mientras vamos a la pausa, mi querido Eric, regresamos en un ratito más aquí a La Fogata.
Regresamos aquí a La Fogata y bueno, un saludo a todo este equipo maravilloso que hace posible que tú en tu casa o donde te encuentres nos veas y asistas a esta conversación y platiques también con Eric Sánchez, que está aquí. Estamos en la etapa donde desarrollas tu carrera como bailarín. ¿Cuántos años duraste en el ejercicio de la danza? Yo creo que unos 15. 15 años. 15 años. Y 7 fueron allá en Querétaro, 1 en Vallarta y todavía aquí a lo mejor otros 8 años, 9 años en Michoacán. Quizás a la distancia, ahora, ¿qué encontraste en la danza a título personal? Definitivamente el aprendizaje de una maestra o de varios maestros de nivel profesional, experiencias pues que regularmente un artista es difícil acceder a estos niveles de profesionalismo. El Ballet Nacional de México tenía a los mejores bailarines de México. Los mejores bailarines de México querían algunos participar del Ballet Nacional de México, otros decidieron hacer sus propias compañías también en diferentes partes del país, muy profesionales también, pero esta compañía era la que tenía subsidio del INBA. Esta compañía tenía un cuerpo de 6 coreógrafos y un cuerpo de baile de 30, 35 personas. Entonces tenían instalaciones profesionales, las mejores instalaciones en Latinoamérica, giras, temporadas en el Palacio de Bellas Artes, en los teatros más importantes de México. Entonces todo este aprendizaje, todo este convivir fue lo que me hizo pues realmente conocer el mundo profesional y el mundo artístico. A partir de estas experiencias es que uno puede decir con humildad, obviamente, pues soy un artista y soy profesional. Yo creo que todo arte es narrativo, desde la fotografía, desde la pintura que hablábamos hace rato de tu mamá. ¿Cómo se narra desde el cuerpo? ¿Cómo se da este proceso? Me imagino, no sé, de introspección, pero también a la vez de proyección. Pues en mi caso particular fue difícil entender el lenguaje corporal porque desde niño nunca fui preparado para la danza. Sí fue un pretexto el fútbol americano en esta conversación, porque finalmente es un entrenamiento del cuerpo, el fútbol, claro, el deporte, que después me ayuda muchísimo en la danza, a lo mejor a no lesionarme, a tener un cuerpo entrenado, a lo mejor no para la danza, pero sí entrenado para un alto rendimiento. Y ya después viene ya la parte, a lo mejor la parte creativa, la parte artística, la parte narrativa. Entonces, el poder a través de pasos en el piso, levantar una pierna o mover un torso, un brazo o alguna extremidad, encontrar, a lo mejor no precisamente como en un texto, en un libro, algo escrito, ¿no? Sí, pero sí una línea que el espectador pueda entender tus emociones y que pueda llegar a esta comunicación, a un diálogo, ¿no? Entre el artista y el espectador, ¿no? Entonces yo siempre como bailarín siempre me preocupé por que el espectador sintiera y viviera dentro de mi cuerpo, dentro de mi movimiento. ¿Y por qué dejas la danza? Dejo la danza porque la fotografía compite muchísimo con ella. Justo cuando llego a Michoacán, estaba en mi mejor momento como bailarín, que en mi madurez, digamos, en esta parte más o menos como por los 33 años, que yo considero que entre los 30 y los 40 años es la madurez plena de un bailarín. Pero justo cuando llego a Michoacán, empiezo a manipular la cámara, me empiezan a dar fotografías, a dar clases de fotografía, Armando Lemus. Ahí me abre el laboratorio de la Universidad Latina y me dice, vente a practicar aquí.
Y no pasó más de un mes y me dijo, hay una vacante en el periódico. ¿No te gustaría entrar? Creo que puedes hacerlo. Sí. Entonces empiezo con la danza a ir a los ensayos, pero en las mañanas a cubrir órdenes. Y entonces, ¿cómo acomodo mis ensayos en la tarde y mis órdenes del periódico por la mañana? Pero luego ya el periódico me empieza a exigir momentos de edición, de formación del periódico, la producción del día a día en el periodismo, me empiezan a alejar un poquito de la danza. Y no me cuesta trabajo inclinarme más hacia la fotografía. Finalmente, a lo mejor soy una persona que le gusta estar cambiando de retos o estar conociendo nuevas cosas. Yo ya había experimentado una parte muy gratificante en la danza y entonces empiezo a aprender la fotografía, ¿no? Entonces me empieza a dar ciertas experiencias muy agradables la fotografía, recompensas, aplausos. O sea, las primeras planas en los periódicos son como pararte y recibir los aplausos de... Digo, a lo mejor suena, no lo sé cómo, no sé si suena raro, pero sí, finalmente publicar la foto en la portada es un logro. Claro, ¿no? por supuesto. Entonces empiezo yo a tener esos logros y yo los llamo aplausos, porque pues escogen tu foto para, no es que tú digas yo la voy a poner, ¿no? Escogen tu foto para la primera plana. Entonces empiezo a competir lo artístico ahí también en el periodismo y entonces llegó un momento en el que pues ya dejé la danza, dejé los escenarios. Sí, esto que acabas de decir, ¿no? De pronto en la valoración dices, bueno, en esta idea de ir por un nuevo reto, porque precisamente te iba a decir, bueno, sí hay profesiones que imposible que se compaginen, creo que una de ellas es el periodismo, quienes lo ejercimos pues sabemos que es una profesión absolutamente absorbente, ¿no? Y que, bueno, no tiene horarios, que tampoco puedes decir es que yo soy periodista de 8 a 2 y de 4 a 6, eso no existe, ¿no? Ni tampoco existen sábados, domingos, ni días festivos. Pero en la valoración, eso quisiera preguntarte, ¿por qué tomó más peso la fotografía? ¿Por esto que dices del nuevo reto o por alguna otra razón? Pues yo creo que sí, finalmente se abrió un camino en positivo en mi vida. O sea, me empezó a ir bien. Metí algunas fotos a algunos concursos, resultaron ganadoras. Empecé a recibir reconocimiento de los editores, del mismo Armando, de los mismos compañeros del medio. Empezamos a competir desde diferentes medios. No sé, o sea, no sé si te acuerdas, antes las secciones culturales eran muy amplias. Sí, y de repente crecieron más. O sea, se iban a 12 páginas. Muchos especiales y había muestras de teatro, muestras de danza, muestras de música. Entonces era muy competitivo el ambiente. Creo que fue un buen momento para mí y para Michoacán culturalmente y para mí en el desarrollo de la fotografía. Era una competencia fuerte con otros fotógrafos. ¿Te iniciaste en Cambio, de Michoacán? En Cambio de Michoacán. Porque además en los años, entre los 80s y los 90s, comienzan a aparecer medios de comunicación impresos. Me parece que uno de los primeros será La Jornada, que empiezan a tener una especial atención al material gráfico, ¿no? Es decir, donde la fotografía deja de ser un mero elemento decorativo, ilustrativo, para ser un género, ¿no? Para hacer nota, para hacer reportaje, para hacer crónica, ¿no? Una imagen y que no solo sea el acompañamiento de la nota, la ilustración de la nota como la monografía que pegábamos en la escuela, ¿no? Y entonces en ese momento, ¿no? Es cuando empiezas precisamente a ejercer el periodismo. ¿Y lo ejerces directamente en el ámbito cultural o pasaste por alguna otra sección previa? Por todos. No sé, yo vengo de la formación donde la primera prueba era la policía roja. ¿Pasaste por También, algo? Sí. ¿Cómo fue tu incursión? Porque era la prueba, ¿no? Mi peor experiencia. El que ahí puede con todo, ¿no? Sí, pues sí, mi peor experiencia fue alterar la zona, ¿no? la zona del crimen. Ajá. Llegué yo así con toda la adrenalina
a tomar fotografías. Estaba yo así adentro del carro tomando fotografías, casi buscando, ya ves que empezamos a buscar ángulos, Sí, claro. reflejos, cualquier elemento era narrativo, ¿no? Una cuarteadura, una perforación, cualquier cosa, y de repente vi que estaba yo pisando toda la escena, ¿no? Estabas dejando las huellas. Y los policías nada más me estaban viendo. Antes no se acostumbraba a delimitar el perímetro. Ajá. Antes nos dejaban hacer un poquito más libre el trabajo. Y nadie me dijo nada, y cuando yo me di cuenta estaba yo más que metido ahí. Entonces fue así un choque difícil y fuerte, pues ver que, pues, como abordamos el principio, ¿no? Claro. Como ves a través de la foto, de la cámara, es otra vida. No es lo mismo que estás así como un espectador contemplando toda una escena, estás buscando detalles a través del lente. Y de repente me quito la cámara y me doy cuenta de dónde estoy, ¿no? Claro, ese es un ejercicio que alguna vez leí en algún libro, ¿no? Que había que poner el marco simulando tomar la fotografía y después ver lo que dejas fuera y darte cuenta de que, bueno, encuadrar es elegir una parte del mundo significativa donde podemos... donde normalmente dejamos impresa nuestra visión del mundo, y si vemos por qué no lo ampliamos para acá o por qué no lo ampliamos para acá o para arriba y para abajo, estamos dejando muchas cosas que pudieran ser significativas para decir otra cosa inclusive, ¿no? Y del periodismo policíaco, ¿hacia dónde? ¿Qué pasaste? ¿Por el político también? Sí, el político, a lo mejor no entendí tanto esa relación entre partidos, entre todas estas relaciones de la política, pues, contemporánea de ese momento, que también era muy interesante. Yo veía, a veces iba como borrego siguiendo a algunos compañeros, ¿no? Que si están ahí es porque esa foto es importante, ¿no? Y sí, bueno, están dialogando a lo mejor un exgobernador con el nuevo, que de diferentes partidos, y eso era un mensaje. Entonces empiezo a aprender un poquito también de la política local. Me toca la parte de Batel, de Leonel Godoy, esas partes de esos momentos en la historia de Michoacán, ya de la izquierda. Ajá. Porque antes eran priistas. Sí, claro. Y empiezo a desarrollarme también paralelamente con ese pensamiento o esa ideología política. Y sí coincido en alguna manera ideológicamente más con la izquierda que con el centro o la derecha. Es importante que un fotógrafo sepa desde dónde ejecuta su trabajo a nivel ideológico. Sí, definitivamente, porque ese es el mensaje que transmites. Y bueno, finalmente yo me eduqué en la derecha, o sea, mi familia, todos crecieron con el PRI, pero finalmente todo este desprendimiento también familiar me lleva a no seguir esos mismos pasos, esa misma ruta, ¿no? Sino experimentar, y casualmente pues, caigo en un estado donde justamente empieza la izquierda a hacer sus primeras apariciones. Sus primeras apariciones, ¿no? También. Y bueno, aparte de la familia, los medios de comunicación, ¿no? Porque también, digamos, hay que decir que aunque ideológicamente uno jugara, como dirían, del lado del que uno tiene el corazón, ladito hacia la izquierda, los medios se encargan, pues a veces, como de dictaminar que sí, que no, y desde la imagen hasta el texto, pues, digamos, elegir. Y en esa elección, a veces hay censura. ¿Te censuraron? Seguramente, tal vez sí me censuraron, pero también creo que la imagen no estaba tan bien interpretada por los mismos medios de comunicación. Yo quiero pensar que, bueno, sí habían editores obviamente bien preparados, pero seguramente también ellos dejaban que se resbalara cierta información a los medios sin comunicarla a los directivos, ¿no? Claro. Porque finalmente pues todos queremos o buscamos un bien común, independientemente de los gobiernos o de las situaciones políticas. Nosotros como seres humanos buscamos el bien de nuestros semejantes, ¿no? En ese sentido, éticamente, para ti la fotografía
¿Cómo lo percibes hablando de esto? Pero si quieres lo dejamos pendiente porque vamos a tener que hacer una pausa y volvemos aquí a La Fogata con Eric Sánchez. El último bloque de esta charla que se ha ido rapidísimo. Sí. La fogata permanece encendida para culminar el programa en este último bloque con Eric Sánchez. Eric, hablábamos de la ética. La fotografía a cualquier costo, cualquier precio, la imagen, es decir, tener la foto, ¿vale cualquier cosa? No lo sé si cualquier cosa. Sí, hay que conseguir esa foto. Siempre la busqué, siempre promoví que la buscaran los compañeros. Alguna vez fui editor de periódico, del diario Provincia, editor gráfico, y siempre les insistía y los presionaba para que trajeran la mejor foto. Y sí, a veces arriesgué o nos arriesgamos más de lo que debíamos de haber hecho, pero finalmente es una profesión que tienes un compromiso, tienes un conocimiento, claro, y pues es tu trabajo, es tu labor, ¿no? Sí, te lo pregunto porque, bueno, creo que más o menos compartimos no solo formación por lo que aprendimos en la vida o en la escuela, sino también por la manera en la cual nos relacionamos con la actividad periodística, por los tiempos en los cuales trabajamos en medios de comunicación, en este caso impresos. Y sí, la exigencia era la nota o la imagen por encima de cualquier cosa, tiene que estar. Pero alguna vez le escuché decir a Frida Hartz, la fotógrafa de La Jornada, que ella soltó la cámara en Chiapas, la aventó ante una persecución que ella era la perseguida, y dijo, llegó un momento donde tuve que entender que para seguir denunciando y para seguir fotografiando había que seguir viva, ¿no? Tenía que seguir viva. Y entonces aventé la cámara con todo el dolor que puede representar eso, ¿no? Y digo, no solo porque a veces en la historia de la fotografía hay fotografías que han sido muy cuestionadas por lo que han retratado, ¿no? En muchos sentidos a veces no se da el contexto, ¿no? Por ejemplo, esta niña que me parece que va saliendo después de un ataque con Nalpan y que viene desnuda, en fin, esas fotografías que con el paso del tiempo son cuestionadas si debieron haber sido tomadas o no, o qué tenía que haber estado haciendo el fotógrafo en lugar de tomar esas fotografías. ¿Tú qué piensas? Pues sí, pienso que yo también en una ocasión creo que a lo mejor no aventé la cámara, pero sí corrí. Uh-huh. Y sí me cuestioné qué tanto valía estar o fotografiar algo que a lo mejor no lograba yo representar su significado, o me estaba arriesgando más de lo que podía yo comunicar en realidad. Y bueno, sí, como fotógrafo, pensando en esa imagen que ahora se ha dicho mucho de cómo fue tomada y cómo fueron las circunstancias, pues sí, a lo mejor pienso que sí hay una manipulación. Como fotógrafos tenemos herramientas para manipular escenas, a lo mejor no en una computadora o no en un cuarto de revelado, pero sí con objetivos o con puntos de vista podemos acercar cosas o alejar cosas, elementos. Entonces, yo creo que sí me considero de los fotógrafos que retrataron o trataron de meter una narrativa mayor en sus imágenes que a lo mejor que hacer un fiel cuadro, una representación fiel de algo, ¿no? Sino sí, siempre busqué ángulos, siempre busqué diferentes encuadres, a lo mejor haciendo monstruos o a lo mejor haciendo juguetes, pero sí manipulé la imagen, y finalmente también es parte de una línea a lo mejor que visual, más que una vida de pensamiento o política, creo que era más bien algo visual. Incluso artístico podría ser, ¿no? Podría ser, sí. ¿Telefoto o cercanía? Muchísimo tiempo me gustó el telefoto. Me encantaba la manera de componer con el telefoto. Y últimamente me gusta
el 50 y el 35 milímetros. Ir al rostro directamente. Sí, ir a lo que... Ya ves que dicen que el 50 milímetros es como más o menos lo que se asemeja en proporciones a lo que ve el ojo humano. Ajá. Entonces, pienso que en ese ejercicio retrato con el 50 y con el 35. ¿Cuáles son las portadas que tú recuerdas que tú dirías, estas son mis portadas? Hace mucho fue mi vida el periodismo. Tengo los periódicos ahí guardados. Quizás recuerdo una niña en unas inundaciones, una niña con la cara llena de moscas, acá por Tres Puentes. Recuerdo una imagen de el 2018, mi último año en el periodismo. Un señor que se deslavó el Quinceo, unas partes del Quinceo, y inundó una colonia ahí por atrás del estadio. Y entré a una casa donde el agua tiró las paredes y todo, y el agua se veía casi al nivel del techo. Y está un señor así, pues con frío, con miedo, solo, con la luz de esa pared que se cayó, y toda la pared tiene arañazos, como si alguien hubiera estado tratando de salir del agua. Creo que esa imagen es la que más representa como que la representación del sufrimiento humano o de una catástrofe o algo así que me tocó vivir. Y hoy día, ¿sigues siendo periodismo fotográfico? Hago campañas. Ajá. Es diferente. Documento. Pero también, pues de alguna manera es la contribución histórica, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué piensas de las cámaras, de que hoy todos tengamos cámara en nuestros bolsillos y que muchos se nombren fotógrafos a partir del celular? No sé, ¿te parece bien? Porque hay quien dice, bueno, es que se democratiza el ejercicio que antes no existía, porque quien tenía tecnología pues eran muy pocos. ¿Se democratiza el ejercicio de muchas cosas, entre ellas la foto, o se banaliza y se vuelve superficial porque de pronto el ojo termina dándole un like al amigo y no a la foto que verdaderamente sea foto? Sí, yo creo que sí hay una, pues a lo mejor, no, por decirlo de alguna manera, desvaloración de la imagen. Pero finalmente pues, todas las imágenes tienen su valor particular para cada persona. Sí, hay un mundo de imágenes que finalmente, que ahorita en esta etapa de mi vida a mí me está sirviendo. Estoy participando de un festival de fotografía y de imagen, donde invitamos a toda la gente a tomar nuestros talleres, a ver nuestras exposiciones, a los que toman fotos con celular, con cámara análoga, a los que experimentan, todos los involucramos y los invitamos. Entonces, no estoy en contra del celular. Sí, en estos días he pensado, voy a regresar a lo análogo, pensando en una generación anterior, pero de cámaras digitales. O sea, ahora las nuevas versiones las nuevas generaciones de cámaras ya parecen que han rebasado las primeras cámaras digitales, ¿no? En cuanto a funcionamiento y a prestaciones, ¿no? O sea, parece que ya las primeras digitales ahora son análogas. Me hacen pensar un poco eso. Entonces, pienso que la imagen finalmente todos tenemos derecho a ella. Todos tenemos derecho a ejercerla, a vivirla, a leerla, a realizarla. Entonces no pienso que afectan mi desarrollo, ¿no? Para nada. Hay una escena en una película que se llama Territorio Comanche, donde hay un camarógrafo obsesionado por llegar, es un camarógrafo de guerra. Está en lo que fue antes Yugoslavia, ¿no? Y está obsesionado con llegar a donde estalle un puente, donde un puente vuele, ¿no? Esa es su obsesión en la vida y siempre llega tarde. ¿Tienes alguna obsesión para finalizar este programa o qué fotografía te falta tomar? Me encantaría ser fotógrafo de naturaleza. He hecho mis pininos aquí en Michoacán, tengo buenas imágenes de fotografía de naturaleza, pero sí me gustaría retratar naturaleza salvaje.
acercarme a esos mundos, a esos territorios que vemos en la National Geographic. ¿Sí? ¿Qué fotografía a lo mejor pienso que no he tomado? Me encanta tomar retratos de Michoacán, de la gente de Michoacán. Me encanta platicar con los michoacanos, me encanta platicar en las comunidades. Siempre encuentro un rostro, un personaje que digo, esta persona me significa algo, ¿no? Entonces, me encantaría seguir retratando rostros en Michoacán. Hay un libro de rostros de Michoacán, que creo que es de Eniac Martínez, pero siento que se quedó muy corto. Pues seguramente por ahí seguirás ejerciendo y encontrando aquello que necesitas todavía fotografiar. Muchas gracias, Eric, Muchas gracias, por esta Antonio. conversación, por haber estado aquí en La Fogata esta noche. Muchas Fue gracias, un gusto Antonio. haber conversado contigo. A todo tu equipo, muchas gracias, y todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias a este equipo que hace posible que esta fogata sea. Buenas noches. Adiós. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó